بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y los compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum, y cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah ya ikhwan, bienvenidos, barakallahu fikum. Regresamos a la clase del estudio del libro Dinul Islam, escrito por el Sheikh Omar al-Omar, hafidhullah. Llegamos al capítulo de Ridda, Babu Ridda. Ar-Ridda, ya ikhwan, barakallahu fikum, es la apostasía, cuando la persona sale o deja el din de al-Islam. Y Juan, esto es muy importante saber lo que es la apostasía en el Islam, porque en nuestra religión, ya Juan, la persona cae en esto, en el ridda o apostasía, sea que tiene la intención de hacerlo y dejar el din del Islam o no lo tiene. Y no es como otras religiones que la persona puede decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy judío, y hacer y creer lo que quiera. En nuestra religión, ya Juan, hay invalidantes de la fe, hay invalidantes del Islam, de dicho, de acción y de creencia. Hay creencias que si la persona, aún que es nacido en familia musulmana y ha sido musulmán según él toda su vida y tiene 100 años de estar vivo, si tiene una creencia o ha tenido una creencia que es una creencia en contra de la creencia del din del Islam, que lo saca del Islam y es un invalidante del din, pues eso impide a la persona entrar al Islam o saca a la persona del din del Islam, sea creencia o dicho o acción que hace. Y aquí vamos a ver, ya Juan, por qué, o sea, esto es muy importante para saber que nosotros entramos en el din del Islam teniendo la creencia correcta, y igualmente no podemos en el din del Islam decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa o creer cualquier cosa y seguir diciendo soy musulmán, aunque sí puede seguir la persona diciendo eso, pero no será algo real, no será la realidad de esa persona. Aunque diga que es musulmán, no será musulmán porque ha caído en ridda an dine, yani que la apostasía, el din del Islam. Así que Juan, hemos mencionado en las otras clases los invalidantes de la fe, pero aquí este capítulo específicamente habla del concepto de ridda, el concepto de apostasía. Y el Sheikh aquí, Juan barakallahu fikum, empieza con la pregunta y dice: وَمَا مَعْنَا الرِّدَّةِ وَمَا دَلِيلٌ وَمَا الدَّلِيلٌ. Y el Sheikh dice: الردة, la apostasía es al-kufr ba'd al-islam. Al-kufr ba'd al-islam, es decir, la incredulidad después de la fe en el Islam. O sea, caer en lo que es kufr, y sabemos que el kufr es todo lo que opone la creencia del din al Islam. O sea, la incredulidad es al-kufr. Así que la ridda es caer en el kufr después de tener fe en el Islam. Eso es ar-ridda. Entonces, ar-ridda es cuando una persona es musulmán, tenía fe en el Islam correctamente y después cayó en un dicho o acción o creencia que es algo de incredulidad
y lo hizo caer en esto que se llama ridda, apostasía. El Sheikh dice al-kufr ba'da al-islam wa dalil qawlihi ta'ala, que al-ridda es la incredulidad después de tener fe en el Islam, y la prueba para esto es en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ¿Y quién de ustedes cae en apostasía o deja su din, su religión, y muere sobre eso? Es un kafir, incrédulo. Y ellos, para ellos, esa gente que cae en eso, en apostasía, para ellos sus obras buenas serán inválidas en la dunya y en la ákhira, en la más allá. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, y ellos serán la gente del fuego, y ellos estarán ahí para siempre. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. أعوذ بالله. Así que aquí Allah subhanahu wa ta'ala aclara de quien cae en apostasía, quien cae en esto, en el ridda, es kafir, es kafir. Todas las obras de él, las obras buenas, serán inválidas, o sea, no van a tener ningún valor. Porque sabemos ya, Juan, que las obras buenas de los no musulmanes en la ákhira, en el día del juicio, no tienen ningún valor. Allah no lo acepta, porque una de las condiciones de que Allah acepta las obras buenas es al-ikhlas, o sea, que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si no creen en Allah, esa es una condición de que las acciones sean aceptadas, el imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Así que las obras buenas de los kuffar, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que ellos no reciben recompensa para sus obras buenas en la ákhira, pero Allah subhanahu wa ta'ala sí les da recompensa por sus obras buenas en esta vida, pero en la ákhira no tienen nada de recompensa. Así que aquellos que fueron musulmanes y cayeron en apostasía, en ridda, sea en dicho o creencia o en acción, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala los llama y los nombra kafir, incrédulo, y va a hacer sus obras buenas inválidas, sea que él hizo hajj o hizo umrah o dio caridad, ayunó ramadán, hizo salah o cualquier cosa de las obras buenas. Todas esas acciones serán inválidas en esta dunya y en la ákhira, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos serán de la gente del fuego, y ellos estarán allí en ese fuego para siempre. Y sabemos eso, que los no musulmanes, ya Juan barakallahu fikum, no saldrán del fuego nunca. Pero los musulmanes, quienes Allah subhanahu wa ta'ala va a castigar, Allah va a castigar a esa gente, de los musulmanes que cayeron en pecados grandes y no se arrepintieron, pues Allah subhanahu wa ta'ala los va a castigar por un tiempo y los va a sacar después y los va a entrar al Jannah. Los va a purificar con el fuego y el castigo por los pecados que hicieron y no se arrepintieron. Así que aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona de la ridda. El Sheikh sigue y menciona y dice: وَمَا أَقْسَامُ الرِّدَّةِ, ¿cuáles son los diferentes tipos o divisiones o categorías de ridda, apostasía? Y el Sheikh dice: الرِّدَّةُ خَمْسَةُ الْأَقْسَامِ, hay 5 tipos de ridda, o son 5 divisiones. La primera ridda bil qawl, apostasía por dicho, o sea que la persona cae en apostasía en su dicho. La segunda o la siguiente, ridda bil fi'l, ridda con acción, apostasía con acción, hizo algo que lo hizo caer en ridda o apostasía. Wa ridda bil i'tiqad, el tercero es ridda bil i'tiqad, ridda con, o sea, de creencia. Tiene una creencia que invalidó su fe, que está en contra de la creencia del Islam. Y el siguiente tipo, ridda bishak, apostasía por dudar en algo del Islam. Dudar
que algo del Islam es verdad, es verdad. O sea, dudar en el testimonio de fe, o dudar que en el Corán, o dudar en lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o dudar en cualquier aspecto del din del Islam. Aquí vemos igual el siguiente y último tipo de ridda es ridda bit-tark, abandonar algo. También abandonar algo puede invalidar el fe de la persona. Así como en las otras clases hemos mencionado, la persona que abandona la oración obligatoria también cae en incredulidad. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, quien abandona el salah ha caído en incredulidad o se ha convertido en incrédulo. Así que estos tipos de ridda, ya Juan, aquí el Sheikh menciona, estos son los 5 diferentes tipos de ridda, que apostasía, que el Sheikh va a explicar con más detalle y dar ejemplos. El primero, dice el Sheikh, la siguiente pregunta dice, ¿y cuál es un ejemplo de la ridda bil qawl? Yani, وما أمثال الردة بالقول. Y que es un ejemplo de apostasía de dicho. Y el Sheikh dijo, la apostasía de dicho es, hay varios ejemplos. Dice, por ejemplo, en insultar a Allah subhanahu wa ta'ala o el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Insultar o decir algo mal de Allah, o insultar y hablar mal del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Decir groserías de Allah o del profeta sallallahu alayhi wa sallam es un dicho que saca a la persona del din del Islam. No importa que es musulmán por 100 años, según él, o que viene de familia musulmán de generación tras generación, no importa de qué linaje viene, si la persona dice una grosería de Allah subhanahu wa ta'ala o el profeta sallallahu alayhi wa sallam, eso invalida su fe en ese momento y es incrédulo. Y esto es algo que todos los musulmanes y los sabios desde el tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, los sahaba, hasta hoy en día están de acuerdo de que quien habla mal o abusa o insulta a Allah y su mensajero, pues ha caído en kufr al-akbar, mukhrij min al-millah, una incredulidad de que saca a la persona del din del Islam. El siguiente tipo de apostasía de dicho es si la persona dice que tiene el poder o tiene el conocimiento de lo oculto, por ejemplo del futuro, o tiene conocimiento de lo que no se ve, o sea, de lo oculto, del mundo de los ángeles, del mundo de los jinn, el mundo, por ejemplo, el ájira, que él sabe de la ájira, o él tiene conocimiento de la ájira, o todo lo que es oculto, que solo Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe, pues entonces quien dice eso es también un dicho de apostasía. Igualmente, quien dice que es profeta o que tiene que es profeta o mensajero de Allah, quien dice eso después del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues es kafir, porque sabemos que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que él es el sello de todos los profetas y mensajeros de Allah. Él es el final mensajero y profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, y no va a llegar ninguno después de él. O sea, él es el último profeta y mensajero de Allah, y quien llega después de él y dice yo soy profeta o yo soy mensajero de Allah, él es un kafir, y es un dicho que saca a la persona del din del Islam. Igualmente, aquel que dice, hace súplicas a aquel a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, quien no tiene el poder de darle de lo que pide, que solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese poder de darle lo que él pide o suplica a esa persona, sea que esa persona está viva o muerta. Claro que si la persona está muerta, pues eso es shirk, pero también uno puede suplicar a una persona viva, suplicarle algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala le puede dar. Por ejemplo, si le dice como los sufis, sheikhs, esa gente que
que sigue los sufis y siguen sus sheikhs sufis desviados. En veces hay unas sectas de los sufis que creen que los sufis sheikhs tienen poder de, por ejemplo, curar la enfermedad. Tiene el poder de decir que embaraza a su mujer, por ejemplo. Toca a su mujer y dice, va a tener bebé. Y se embaraza, por ejemplo. O le pide que Allah subhanahu wa ta'ala, o que le pide a su sheikh sufi, por ejemplo, que le dé algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala le puede dar, y esto es un dicho o súplica que invalida la fe por ser que es incredulidad. A la siguiente pregunta el Sheikh, وَمَا أَمْثَالَ الرِّدَّةِ بِالْفِعْلِ, ¿y cuál es un ejemplo de la apostasía de acción? Y el Sheikh menciona, dice, de esos ejemplos, por ejemplo, hacer una acción de adoración a otro en vez de Allah, por ejemplo, hacer sujud, postrarse a un ídolo o a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como un ídolo o una piedra o a la tumba o algo así. Esa es una acción, o sea, la postración es una acción que solo es para Allah subhanahu wa ta'ala, y quien lo hace a otro en vez de Allah, pues eso es incredulidad y es apostasía. Al-dhabh, yani quien sacrifica un animal para otro en vez de Allah, también esto es kufr al-akbar, y es apostasía en el Islam. إلقاء المصحف في مواطن القذرة, por ejemplo, maltratar el mushaf, el libro del Corán, o sea, maltratarlo, como tirarlo en la basura o tirarlo en el piso, romperlo, hacerlo pedazos y tirarlo, maltratarlo, tirarlo en el baño o algo así. Maltratar el mushaf o el Corán de Allah subhanahu wa ta'ala es una acción de ridda, apostasía, es kufr al-akbar. Así que estas acciones, aunque la persona dice que es musulmán, no le sirve, porque es una acción de apostasía. Igualmente dice el Sheikh, otro ejemplo es amal al-sihr, yani la brujería. Hacer cualquier brujería, sea enseñar la brujería o hacer la brujería a otro, eso es una acción de kufr al-akbar, que es apostasía igual. El Sheikh sigue, dice, وَمَا أَمْثَالَ الرِّدَّةِ بِالْإِعْتِقَادِ, ¿y cuáles los ejemplos de apostasía de creencia o de credo? Y el Sheikh dice, creer i'tiqadu sharik lillah, o sea, creer en adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Creer en el shirk, creer que hacer shirk es algo permitido. Eso es, yani, tener esa creencia saca a la persona del din del Islam. Y hay gente que piensa y cree que suplicar a los muertos en la tumba es algo permitido, y quien cree eso ha invalidado su fe, porque esa creencia invalida su fe. Claro que la gente primeramente se le tiene que explicar. Puede ser que cree eso por ignorancia, que su padre le enseñó, pero ya después de que se enseña a esa persona, se le enseña y se le aclara y trata de aconsejar a esa persona con el Corán y la Sunna de que esa creencia es shirk, y después de eso sigue creyendo eso, pues entonces cae en apostasía, porque es una creencia de los incrédulos. Otro ejemplo, dice el Sheikh, i'tiqadu adam al-ba'th ba'd al-maut, esa creencia de que Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos de la creencia del din del Islam, de que todos van a regresar con vida para ser juzgados después de la muerte. Todos van a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y se van a parar enfrente de Allah subhanahu wa ta'ala y ser juzgados por todo lo que hicieron, dijeron y creyeron en esta vida. Así que quien no cree en eso y cree que esto no es cierto, pues entonces ha caído en la apostasía.
Igual el Sheikh dice, istihlal ma harram Allah. Hacer lícito algo que Allah hizo ilícito. Allah, por ejemplo, hizo ilícito el alcohol o el vino o esas bebidas que intoxican. O sea, esas bebidas son haram en el din de Allah. Quien llega hoy en día y dice, no, son halal, este es una creencia, o si la persona cree eso, pues es una creencia de kufr, de incredulidad, y esa apostasía saca a la persona del din al Islam. Entonces, igualmente en cualquier acción que es haram, por ejemplo, digamos las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres que no están casados, quien llega hoy en día dice que, o sea, que cree, la persona cree que no hay nada mal en hacer eso, que esto no es ilícito, pero es permitido, pues eso es una creencia de incredulidad y cae en apostasía. O sea, quien cree que no es necesario tomar el juicio de Allah es incrédulo. Quien cree, esto es muy importante, ya Juan Barakallahu Fikum, quien cree que no es obligación de tomar el juicio de Allah, pues es incrédulo. No estamos diciendo quien no toma el juicio de Allah, porque muchos caemos en pecados, y caer en pecado o desobedecer a Allah es no tomar el juicio de Allah. No estamos hablando quien no toma el juicio de Allah, estamos hablando quien no cree que el juicio de Allah es obligatorio para nosotros, pues entonces ha caído en apostasía. Sí, espero que sí me expliqué. Dice otro ejemplo de apostasía, de creencia, dice es negar los bases y fundamentos de la religión, como por ejemplo los pilares del din. Quien nega que los pilares del din son salah o zakah o ayuno de Ramadán o el hajj, todo eso, pues quien niega eso, pues es también una creencia de incredulidad y cayó en apostasía. El Sheikh menciona y sigue con la siguiente pregunta: ¿y cuál es un ejemplo de ridda bishak? La apostasía de duda o de dudar en el din. Y el Sheikh dice, pues hay varios ejemplos, y de esos ejemplos, quien duda ashak fil ba'ath ba'd al maut. Por ejemplo, quien duda de que nosotros vamos a regresar vivos a Allah subhanahu wa ta'ala después de la muerte para ser juzgados con Allah subhanahu wa ta'ala, y que Allah nos va a castigar con el fuego si no nos perdona, y nos va a recompensar con el paraíso si nos perdona y acepta nuestras obras buenas. Pues quien no cree en eso y tiene, o quien tiene, no es que no cree, pero tiene duda, no sabe si en verdad eso es algo verdadero o no. Si tiene duda en ello, pues eso es una acción de apostasía, porque esas cosas de la creencia, ya Juan, son obligatorias. La creencia en el din del Islam es obligatorio, es algo obligatoria, o sea, es wajib, es una obligación grande que viene bajo de el testimonio de fe. Cuando uno dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, está diciendo de todo lo que Allah nos informa y todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado de nuestro din es verdad. Entonces, si tienes una duda de cualquier cosa del din de Allah, especialmente de la creencia del din del Islam, pues eso es algo que cae la persona en apostasía, por ser que es una creencia de incredulidad, o sea, tener duda en eso. Otro ejemplo dice el Sheikh: ashak fi din al-Islam o salahiyate li hada zaman. Yani también dudar que el din del Islam es adecuado para este tiempo. Hay gente que dice, pues claro, el din del Islam era para esos tiempos antiguos, pero hoy en día, en estos días modernos, o sea, estos tiempos modernos, pues no se puede aplicar el Islam, y Islam no es para hoy en día. Se puede
ir a rezar y hacer oración en la mezquita, pero aplicar el din del Islam completamente hoy en día no es algo que se puede hacer. Quien tiene duda en eso, pues también es algo que cae la persona en ese tipo de apostasía, de duda, por ser que es obligación tener la creencia de que el Islam es para todo tiempo y todos lugares y tiempos. El Islam es para cada gente. No es para una gente específica, ni para un tiempo específico o para una tierra específica. Es para toda la gente en todo el tiempo, en cada lugar. El Islam se puede aplicar en cada tiempo para cada gente. Así que eso es obligatorio tener esa creencia. Ya Juan Barakallahu fikum. Igualmente, dice el Sheikh, la duda, الشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم o في صدقه. Yani, tener duda en el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam o tener duda que él era veraz. Así que quien tiene duda en el profeta sallallahu alaihi wasallam y su mensaje, pues ha caído en apostasía. Igual dice el Sheikh, الشك في القرآن وأنه كلام الله. Quien tiene duda de que el Corán es la palabra de Allah, pues entonces ha caído también en apostasía de duda, porque es obligatorio creer que el Corán es la palabra de Allah, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, la palabra verdadera de Allah subhanahu wa ta'ala, su guía para nosotros. Y la última pregunta que menciona el Sheikh aquí, ya Juan Barakallahu fikum, ma amthala riddat at-tark. ¿Cuál es el ejemplo o los ejemplos de la apostasía de abandonar algo del din? Y aquí el Sheikh dice, الردة بالترك تكون بترك الصلاة عمدا. Que este tipo de apostasía es para apostasía es lo que se llama ردة الترك, yani la apostasía de abandonar se aplica en abandonar, por ejemplo, abandonar la oración obligatoria, por ejemplo, el salah. Quien abandona el salah ha caído en incredulidad grande que saca a la persona del din del Islam y cae en este tipo de apostasía, así como menciona el Sheikh aquí y dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith de Sahih Muslim, wa inna bayna al-rajul wa bayna al-shirk wal-kufr tark as-salah, de que por cierto entre el hombre y el politeísmo e incredulidad es abandonar el salah. Igualmente el otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que menciona al-ihda baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yani la diferencia entre nosotros y ellos, la gran diferencia entre nosotros y ellos es decir, los incrédulos, es el salah, la oración. Y quien abandona la oración ha caído en incredulidad o se ha convertido en incrédulo. Entonces esas son las pruebas, y hay muchas pruebas para este juicio, aunque sí hay sabios que dicen algo diferente, pero las pruebas que se mencionan en el Corán y en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y los dichos de los sahaba, especialmente los khulafa ar-rashidin, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos obligó a seguirlos a ellos igual, cuando dijo alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Es obligatorio para ustedes mi sunnah y la sunnah de esos califas guiados después de mí, que llegan después de mí. Así que sabemos que los califas que llegaron después del profeta sallallahu alaihi wasallam fue Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Entonces vemos en los juicios, en las evidencias de quien abandona el salah en el Corán y los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y los dichos de los Khulafa ar-Rashidin como Umar, Ali, Uthman y Abu Bakr, de que el salah, quien abandona el salah ha caído en el kufr. Y esto saca a la persona del din del Islam. Y con eso ya, Juan Barakallahu fikum, terminamos la clase. Y inshallah seguimos la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, con el capítulo de shirk.
وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.